Es una de las batallas épicas de la Biblia. Un ejército de nómadas emerge del desierto y destruye los muros de una ciudad fortificada. No por la fuerza, sino por medio de la fe. El relato de Josué luchando con trompetas en la batalla de Jericó es uno de los sucesos más memorables y polémicos de la historia, ya que no es la única victoria de Josué. La Biblia afirma que el ejército israelita conquistó Canaán y se instaló en la tierra prometida. No existen dudas de que los antiguos israelitas ocuparon la región que hoy llamamos Israel y los territorios palestinos. De hecho, el reclamo de esas tierras sigue siendo un conflicto. ¿Pero todo comenzó con la batalla de Jericó? Para responder a esta pregunta, recurriremos a las últimas investigaciones arqueológicas y científicas. Estas nos llevarán a la conclusión más sorprendente que se pueda imaginar. Las Escrituras, Josué y la muralla de Jericó. Medio Oriente, hace 3000 años. Una región que entonces padecía de violencia y guerras. En las montañas del noroeste del Mar Muerto, un soldado se prepara para atacar. Es Josué, sucesor del gran líder Moisés y uno de los guerreros más famosos de la Biblia. Desde aquí Josué observa el oeste a través del Valle del Jordán, la tierra prometida. Allí vivió su ancestro Abraham y Josué cree que allí es donde debe establecerse. Pero hay un problema. La tierra ya está ocupada por un pueblo llamado cananeo. Josué tendrá que pelear por estas tierras. No está solo. Lo siguen unas 150.000 personas, hijos de los esclavos hebreos que huyeron de Egipto. Estuvieron 40 años caminando por el desierto. Ahora se preparan para la guerra. Su primer objetivo es la fortaleza cananea de Jericó. Según la especialista hebrea en textos bíblicos Rachel Haverlock, este es un momento decisivo en la historia de la Israel antigua. Realmente es una historia acerca de los comienzos, acerca del origen de una nación y en gran parte del nacimiento de la antigua Israel. Y la batalla de Jericó es solo el principio. El inicio de una guerra santa en la que Josué y los israelitas rápidamente derrotan y aniquilan a los cananeos. Es una historia escalofriante que aún no concluye. La batalla de Josué sigue librándose en la actualidad. Los palestinos dicen que son descendientes de los cananeos y los israelíes que son descendientes de los israelitas. Es una historia sin final. Ambos reclaman la misma tierra. Lo que pasó hace 3000 años sigue ocurriendo hoy. Si Josué realmente aniquiló a los habitantes de Canaán y ocupó sus tierras, seguramente habrá dejado evidencias de ello. Sin embargo, es sorprendente que haya tan pocas pruebas. Nunca se encontraron evidencias arqueológicas que confirmen la existencia de Josué. Todo lo que tenemos es lo que se relata en la Biblia, en el libro de Josué. Pero ese texto fue escrito alrededor del año 500 a.C., varios siglos después de que la conquista de Josué pudiera tener lugar. A pesar de ello, muy pocos especialistas consideran que la historia sea ficticia. Muchos creen que está basada en la realidad. La mayoría de estos relatos nace de un hecho verídico, a partir del cual se construye todo lo demás. La conquista de Josué sobre los cananeos llegó a ser uno de los mayores enigmas de la historia antigua. Y la búsqueda de la verdad, una historia de detectives de proporciones épicas. Hace décadas intriga a los especialistas.
y atrae a muchos hasta este lugar, el de la primera batalla de Josué. Esta es la Jericó moderna, una ciudad oasis en el Valle del Jordán. El arqueólogo Bill Deaver es un experto en la historia de la región. Jericó es un lugar único. Es el sitio más importante del sur del Mar de Galilea y el Valle del Jordán. Su historia se debe a que allí hay un manantial. En la actualidad, esta vertiente sigue abasteciendo a todos los habitantes de Jericó. Cerca del manantial hay algo que parece una pequeña colina, pero que no lo es. Es un monte de ocupación, llamado Tel, donde los antiguos habitantes de Jericó construyeron sus ciudades, una sobre otra, durante siglos. Quizás una de ellas sea la Jericó de Josué. Uno de los primeros arqueólogos que intentó descubrirlo fue John Garstang, un profesor de la Universidad de Liverpool. La conservadora Felicity Cobing guarda los informes originales de la investigación. Estas fotografías se tomaron entre 1931 y 1936. Las fotos de Garstang revelan un asombroso descubrimiento. Garstang creyó que tenía una conexión directa con la historia bíblica de la conquista de Josué en Jericó. Fueron dos fuertes murallas edificadas en forma paralela sobre la cima de la colina de Jericó. Son de ladrillos de barro muy profundas y evidentemente muy resistentes. Gracias a los fragmentos de alfarería, Garstang dató la muralla de ladrillos de barro en el año 1400 a.C., la fecha exacta en la que la Biblia sugiere que ocurrió la batalla de Jericó. Más aún, los escribas que registraron esta historia afirman que la ciudad que Josué atacó estaba muy fortificada. Y esto es justamente lo que Garstang halló. Descubrió que las murallas de ladrillo de barro habían sido construidas sobre fortificaciones de piedra anteriores. Aquí se ve algo típico del sistema de fortificación de la Edad de Bronce. Una pared de contención que ayuda a sostener los lados de la muralla. Esa pared midió al menos 4,5 metros de alto. Sobre ella había una muralla de ladrillos de barro. Luego una cuesta pronunciada recubierta con cal. Y finalmente, el muro principal, de casi 2 metros de ancho y al menos 4,5 metros de alto. Para un ejército invasor, la antigua Jericó debió de ser desalentadora, ya que se elevaba a más de 15 metros de altura sobre el nivel del valle. Aparentemente, Garstang había hallado la ciudad descrita en la Biblia. Garstang descubrió o creyó que había descubierto los mismos muros que Josué derribó, y eso causó sensación. De modo que las evidencias arqueológicas sugieren que esta historia no es solo un mito. Pero eso no es todo. En la Biblia hay más indicios. Según el arqueólogo e historiador militar Eric Klein, el libro de Josué contiene un relato verosímil acerca de una antigua batalla. En términos históricos, es perfectamente posible que Josué quisiera atacar Jericó. El hecho de que Jericó fuera un oasis la hacía sumamente valiosa. Alimento, agua, provisiones. Además, estaba camino hacia las tierras altas centrales. Para ir en esa dirección había que atacar Jericó. Era inevitable. Y no solo el campo de batalla es verosímil, también la forma en la que Josué dirigió la batalla. Del texto se desprende que Josué era un excelente líder militar, un general brillante, comparable con Patton o Montgomery. Al igual que esos generales de la Segunda Guerra Mundial, la historia registra que Josué basó su estrategia en un componente clave, la inteligencia militar. Según la Biblia, Josué envió espías israelitas para que vigilaran la ciudad.
Sus soldados se infiltraron con éxito en Jericó, pero luego hicieron algo inesperado. Estos espías van de inmediato a un mesón que dirige una prostituta. Quizá esto no sea tan extraño. Antiguas inscripciones revelan que los burdeles eran las casas de hospedaje en el antiguo mundo. Era el lugar ideal para pasar desapercibidos y obtener información sobre el enemigo. ¿Qué mejor que recurrir a una prostituta o a una posadera? De inmediato descubrieron lo que necesitaban saber. Mientras excavaban en los alrededores de Jericó, los arqueólogos hallaron algo extraordinario. Tumbas que contenían esqueletos de 3.500 años de antigüedad. Esqueletos cananeos enterrados con sus vasijas que conectaban al pueblo de Jericó con un mundo más amplio, con una verdadera cultura cananea, cuyas ciudades alguna vez se esparcieron a lo largo de lo que hoy es Siria, Líbano, Israel y Jordania. Pero según el arqueólogo Jonathan Tabb, hay mucho más acerca de la historia de los cananeos que lo que la Biblia revela. Creo que mucha gente que sigue el criterio bíblico piensa que los cananeos eran perversos y malvados, pero no eran así. Eran civilizados y refinados. Y esto lo sabemos por las muestras de joyería, orfebrería e incluso por los utensilios de uso diario. Según la Biblia, los cananeos eran los enemigos acérrimos de los israelitas. Seguramente los espías de Josué tenían mucha información, pero numerosas operaciones militares comprometieron su misión. La Biblia registra que el gobernador de Jericó supo que una prostituta llamada Rahab refugiaba a los espías. El administrador de Jericó intentaría hallar a los espías donde quiera que estuvieran y sospechaba que se escondían en el mesón de Rahab. El gobernador tendría sus informantes. Según la historia, Rahab debió tomar una decisión difícil. Entregaba a los espías para que los torturaran y asesinaran, o se convertía en traidora y los protegía. Ella les dice a los espías que sabe que Israel conquistará esa tierra a ellos. Rahab se hace cargo de la situación y esconde a los espías en la azotea del granero. Minutos más tarde llegan los soldados cananeos. Pero Rahab los convence de que los espías se han retirado y los soldados salen a buscarlos. Antes de ayudarlos a escapar, Rahab les hizo prometer a los espías que ella y su familia estarían protegidos durante la batalla. Los espías aceptaron y regresaron con los israelitas. Hasta este punto, la arqueología y la estrategia militar concuerdan notablemente con el relato bíblico. Pero el núcleo de la historia es el avance de Josué sobre Jericó y el uso de trompetas para conquistar la ciudad. Según la Biblia, la primera táctica de Josué fue cruzar el río Jordán y disponer una columna de soldados sobre la ribera occidental, a 1,5 kilómetros de su objetivo. Lo que hizo luego debió de sorprender a todos. En lugar de marchar hacia Jericó, Josué ordenó a sus tropas que marcharan alrededor de la ciudad. Una vez por día durante 6 días, junto con sacerdotes que tocaban trompetas. Esta es una estrategia extraña. Quizás tenga algo de ficción. O quizás no. La historia registra que otros ejércitos usaron la misma táctica.
Sabemos que los romanos en ocasiones marchaban a la ciudad y se volvían. Avanzaban y se volvían una y otra vez, y así creaban una falsa sensación de seguridad, porque nadie sabía qué pasaría, y de pronto el ataque. De modo que marchar alrededor de Jericó tiene sentido. Pero el propósito de marchar con trompetas es un misterio. Excepto por una pista que hay aquí, en esta sinagoga. La religión judía tiene sus raíces en los antiguos israelitas, y las trompetas siguen siendo importantes en sus rituales. Según el músico Alan Friedman, no se trata de la trompeta moderna que conocemos. Este es el tipo de cuerno que tocaban los sacerdotes de Jericó. Es de una cabra de montaña conocida como ram. Esta trompeta de cuerno es de particular interés para el asesor de audio David Lubman, que es un experto en la función del sonido en las religiones antiguas y está interesado en la historia de Josué. Hoy trabaja junto a Friedman para hacer un análisis preciso del sonido de la trompeta, que tal vez provea información para descubrir su propósito durante la batalla. En el laboratorio, Lubman analiza los resultados. Sabe bien que el sonido muchas veces se usa en tácticas militares. Al escuchar el sonido, uno de los técnicos en perfecto estado de salud mental salió corriendo. Estaba aterrado y no regresó por varias horas. No quisimos decirle nada. Ese sonido tiene el poder de impresionar y asustar. Quizás el sonido de la trompeta haya tenido un efecto psicológico. Ciertamente es muy fuerte. Medimos 93 o 94 decibeles de intensidad de sonido a 3 metros de un shofar. Y si tuviéramos 7 shofares, eso daría 93 más 8,5 decibeles. Es el tipo de volumen que escucharíamos en un concierto de rock. Así que es posible que Josué haya usado la trompeta más como un arma que como un instrumento musical. El sonido juega un papel importante en el libro de Josué para crear miedo e impacto. Pero según la Biblia, Josué no solo utilizó las trompetas para crear miedo e impacto. Un asedio como ese podría continuar por años. Tras solo una semana de ataque, la batalla llegó a su clímax. En el 7º día, los israelitas rodearon la ciudad, no una vez, sino 7 veces. Luego los 40.000 soldados lanzaron un grito ensordecedor. Piensen en alguien dentro de Jericó. Hace una semana que observa a estos soldados. De repente todos gritan. Justo en el momento en el que necesitas decirle al resto de la gente, cuidado, aquí vienen, no puedes oír ni tus pensamientos y mucho menos decir algo. Los israelitas, por otro lado, sabían exactamente lo que hacían, así que no tenían necesidad de hablar. Todo ese bullicio era aturdidor. En este punto en la Biblia se afirma lo más espectacular. Que este sonido continuo, creciente y ensordecedor derriba los muros de Jericó y les permite a las tropas de Josué treparse por sobre los escombros para atacar a los soldados cananeos. Y según la Biblia, masacrar a toda la población. Excepto a Rahab y a su familia, asesinaron a todos los habitantes de Jericó. Pero aunque este fuerte sonido sin duda aterró y confundió a los pobladores de Jericó, es imposible que derrumbara los muros. ¿O no? Esta posibilidad intriga al profesor Barry Gibb del Departamento de Investigación de Audio de la Universidad de Liverpool. Con la ayuda de su colega Gary Seaford, explora el impacto físico del sonido sobre los objetos sólidos.
El sonido puede destruir una estructura si tomamos como premisa que el sonido es presión y la presión es una fuerza. Y cualquier fuerza, si es potente, puede mover un cuerpo. ¿Todo listo? Bien. Vamos. Gibb y Seaford realizan experimentos para comprender la ciencia exacta de este fenómeno. Lo que estoy haciendo es colocar polvo en el embudo. La idea de este experimento sencillo es comprobar si solo la energía del sonido puede esparcir el polvo. En el experimento se utiliza un polvo muy fino, el yeso, y la idea es que si el sonido puede mover el polvo, también podría alterar un objeto sólido. El nivel y el tono de sonido que se requieren los produce un cuerno gigante ubicado en la habitación contigua. Los dos científicos se ubican en un puesto de control alejado. El experimento comienza. ¿Todo listo? ¿La imagen está bien? Sí. Bien. Cuando el cuerno no emite sonidos, el polvo se mantiene en el embudo. Pero cuando suena, sucede algo muy curioso. El polvo fluye como líquido. ¿Por qué se produce este fenómeno? Todavía es un misterio. Pero el profesor Gibb cree que las ondas sonoras rompen la unión entre las partículas de polvo. El efecto es espectacular. Esto brinda la posibilidad de que también altere un objeto sólido. Este es un ladrillo similar a los que se usaron en la construcción de Jericó. Reemplazaremos el polvo por el ladrillo y repetiremos la prueba. Veamos. El experimento comienza nuevamente. Si el ladrillo se desintegra, habrá que realizar muchas pruebas más para explicar cómo se derrumbaron las murallas de Jericó. El nivel de sonido producido en esta sala de pruebas es mucho más potente que el de las trompetas de Josué. Si el ladrillo no responde aquí, difícilmente pudo verse dañado en Jericó. El sonido no afectó al ladrillo en esta prueba preliminar. Aparentemente tampoco se movieron las partículas superficiales. Por lo tanto, debo decir que es muy posible que los muros de Jericó se hayan derrumbado, pero no fue el sonido lo que lo provocó. Que el ladrillo no se viera alterado en este experimento no significa que los muros de Jericó no se derrumbaran. Los muros que Garstan creyó que se relacionaban con la conquista de Josué tenían claras señales de daños y destrucción. Y esto se aprecia en algunas de las fotografías. La arqueología también apoya otra afirmación de la Biblia, que Jericó fue incendiada. Probablemente lo más sensacional que se encontró fue la destrucción total por medio del fuego, de los muros, los mercados y las residencias. Evidencias dramáticas de destrucción. Ahora está claro que el sonido de las trompetas no pudo provocar semejante destrucción, pero muchos de los hechos coinciden. Los registros arqueológicos concuerdan notablemente con el destino de Jericó, según afirma la Biblia. Pero si las trompetas no derribaron los muros, ¿qué lo provocó? Quizás haya una pista en un punto anterior de la historia. Según la Biblia, cuando los sacerdotes israelitas conducían al ejército de Josué hacia el río Jordán, sucedió algo increíble. Descendió el nivel del agua. Los sacerdotes guiaron al ejército a través de tierra seca. Fue un momento milagroso, pero no fue la única vez que sucedió. El Jordán también detuvo su caudal en julio de 1927. Y estas fotografías de la época nos muestran por qué sucedió. El Valle del Jordán sufrió un terremoto que causó un desprendimiento de tierras que detuvo el caudal del río durante 2 días.
tal como sugiere el relato. Más aún, los sismólogos creen que un terremoto pudo haber causado la destrucción de Jericó. El porqué queda claro en el Instituto de Sismología de Israel. Aquí las computadoras registran los datos de los sensores ubicados a lo largo de Israel, la ribera occidental y el Jordán. Controlan una falla importante que corre a lo largo del Valle del Jordán. Una falla que provocó pequeñas fracturas, una de las cuales pasa justo por debajo de la pared este de la antigua Jericó, haciéndola extremadamente vulnerable a la actividad sísmica. Existen evidencias arqueológicas que sugieren que los terremotos ciertamente atacaron la ciudad. Y no una vez, sino varias, tal como descubrió el arqueólogo John Garstang. Jericó sufrió más de un terremoto importante. En los primeros niveles se hallaron grietas muy particulares que partieron antiguas sepulturas. Aquí se puede ver la grieta que separó el cráneo de este individuo. Pero si el daño producido en los muros de Jericó no fue a causa del sonido, sino de un terremoto, ¿qué papel jugaron Josué y su ejército? Quizás el terremoto ocurrió en Jericó al mismo tiempo en el que los israelitas atacaron la ciudad. Curiosamente, eso es lo que sugiere la evidencia de Garstang. Garstang halló evidencias de daños por terremotos en los muros que él asocia con la conquista de Josué. Los daños producidos por terremotos se ven con mucha claridad. Los ladrillos zumbados, remiendos y un desorden general de la mampostería. Si sumamos los terremotos a la historia, el descubrimiento de Garstang parece confirmar casi todos los detalles del relato bíblico. Es muy probable que Josué conquistara Canaán tal como lo cuenta la historia. Pero hay un problema. En 1950, otra arqueóloga británica acompañó a Garstang a Jericó, y entonces comenzaron los inconvenientes. Esta arqueóloga era la renombrada experta Kathleen Kenyon. Ella se interesó en Jericó cuando John Garstang le solicitó reexaminar sus hallazgos. En 1952, Kenyon comenzó su propia investigación. Kathleen Kenyon examinó minuciosamente las muy complejas fases de ocupación a Jericó y logró descubrir muchas cosas más que Garstang. La evidencia crucial que Garstang omitió contradecía la fecha de la destrucción de Jericó. En lugar de que los muros colapsaran en 1400 a.C., como sostenía Garstang, Kenyon concluyó que los muros se derrumbaron 150 años antes, es decir, en 1550 a.C. Si ella no se equivocaba, Jericó estaba en ruinas mucho antes de que Josué dejara Egipto. Un terremoto seguramente destruyó los muros, pero eso no coincidió con el ataque de Josué, como supuso Garstang originalmente. Por otro lado, la versión tradicional de la heroica conquista de Josué debe enfrentar otros inconvenientes. Si los israelitas llegaron a Jericó como se cree en el 1400 a.C., según las excavaciones de Kenyon, la ciudad que hallaron era totalmente distinta de la que describe el texto bíblico. Las defensas habían caído en desuso. En realidad no había defensas, había muy poca población. Para ser honestos, no había mucho que conquistar. Pero si una batalla por Jericó era innecesaria, surge la pregunta de por qué la llegada de los israelitas se relata como una conquista. Según la Biblia, Josué no solo invadió Jericó, también destruyó otras ciudades. Pero los expertos que excavaron esos sitios encontraron problemas similares. En los lugares que conquistaron los israelitas, la arqueología demuestra que la mayoría de ellos no estaba siquiera habitado en esa época. Y los sitios en los que sí hubo destrucción no son los que se mencionan en el texto bíblico.
Aparentemente los registros arqueológicos no sostienen la historia de Josué. Cualquier duda que quedara se disipó cuando los historiadores notaron que ningún ejército israelita, por poderoso que fuera, pudo haber conquistado a los cananeos. En el año 1400 a.C., las fuerzas egipcias incluyeron a Canaán como parte de su poderoso imperio dorado. Es muy improbable que los egipcios permitieran que Josué invadiera su territorio. Es inconcebible que un pueblo israelita en desarrollo pudiera vencer al imperio egipcio que en ese momento estaba en pleno apogeo. No tiene sentido. De hecho, la mayoría de las evidencias desenterradas desde 1950 revelaron enormes discrepancias entre la historia y la Biblia. En el año 1440 a.C., Jericó era un pueblo, no una ciudad fortificada. En ningún otro lado se hallaron signos evidentes de las batallas de Josué. Canaán era una colonia egipcia. Arqueológicamente casi no existen evidencias de destrucción, y menos del siglo XV a.C., cuando según la Biblia ocurrió la batalla. Pienso que podemos decir que en la actualidad prácticamente ningún arqueólogo o especialista en textos bíblicos toma la caída de Jericó descrita en Josué al pie de la letra. Después de todo, la milagrosa batalla de Josué parece solo un mito. Pero surge otra pregunta explosiva. Si los israelitas no invadieron Canaán, ¿cómo es que llegaron hasta allí? Para responder esta pregunta fundamental, necesitamos un punto de referencia, la fecha más antigua en la que estamos seguros de que los israelitas vivieron en Canaán. Solo así podemos reconstruir la verdadera historia. Este punto de referencia lo provee un interesante descubrimiento que tuvo lugar en Egipto. Este es el Merneptah Stele, el registro de una campaña militar egipcia en Canaán comandada por Merneptah, el hijo del faraón Ramsés II. El Merneptah Stele, también conocido como Israel Stele, es la primera mención de Israel fuera de la Biblia. Suponemos que data del 1207 a.C. Por lo tanto, si los israelitas vivían en Canaán en el año 1207 a.C., y si verdaderamente existió la conquista de Josué, esta debió ocurrir antes. No encontramos evidencias de una conquista en el año 1400 a.C., la fecha tradicional. De todas maneras, existen ciertas pistas 150 años más tarde. Si nos movemos un siglo y medio hacia atrás, llegamos a un punto histórico en el que es mucho más factible y la evidencia arqueológica lo apoya ampliamente. La evidencia arqueológica alrededor del año 1250 a.C. es sorprendente. Muestra un mundo cananeo que ciertamente colapsó por la destrucción y el fuego. En un principio, los hallazgos condujeron a la idea de que la conquista de Josué existió tal como los registros lo manifiestan, solo que en otra fecha. Pero esa suposición pronto se desechó, cuando se realizaron excavaciones posteriores a lo largo del este del Mediterráneo, que revelaron algo totalmente inesperado. Aquello que destruyó a la sociedad cananea también destruyó otras civilizaciones de la región. Algo más, algo mucho más dramático estaba sucediendo. Lo que sucedía era una de las mayores revoluciones en la historia del mundo. La aniquilación completa del viejo mundo y el surgimiento de algo absolutamente diferente. La causa de esta catástrofe es un misterio. Pero una idea polémica que la explica también podría revelar cómo ocurrió realmente la conquista de Canaán. La teoría tiene que ver con la destrucción, pero no infligida por un militar, sino por la madre naturaleza. Casualmente, la idea tiene que ver con terremotos. Pero hay una gran diferencia con los temblores que destruyeron los muros de Jericó 300 años antes. Esta actividad sísmica sacudió todo el este del Mediterráneo.
Todas las ciudades destruidas entre los años 1225 y 1175 a.C. están en este mapa. Algunos eran sitios muy importantes. Por ejemplo, Misenia en el territorio griego, luego Troya, la famosa Troya y Anatolia, y luego aquí un grupo de ciudades que componen hoy Israel. Otro mapa registra toda la actividad sísmica relevante que se registró en la misma área durante el siglo XX. Si superponemos un mapa con el otro, surge un patrón sorprendente. Hay una coincidencia casi exacta. Donde hay un grupo de ciudades antiguas que fueron destruidas, tenemos terremotos recientes de alta intensidad que ocurrieron en la misma región. Hasta hace poco era inconcebible que una actividad sísmica pudiera ocasionar semejante destrucción en una misma área al mismo tiempo. Pero ahora puede explicarse mediante un fenómeno llamado tormenta sísmica. Durante el último siglo, los especialistas que observan la actividad sísmica en Turquía notaron que los terremotos progresaban hacia el oeste por la falla del norte de Anatolia. Solo en los últimos 4 años, los temblores cobraron 18.000 víctimas y dejaron sin hogar a otra innumerable cantidad de personas. Parece ser que si no se produce un gran terremoto que libere al mismo tiempo toda la tensión de la falla, lo que ocurre es un terremoto menor que libera la tensión en parte de la falla, generando presión en el segmento siguiente. Básicamente la falla se abre en todo su recorrido. Klein sugiere que hace 3.000 años, una tormenta sísmica migró a través de la falla y no solo recorrió todo el Valle del Jordán, sino que fracturó todo el este del Mediterráneo con consecuencias catastróficas. Al quedar cortadas las rutas comerciales, se produjeron rebeliones internas por el hambre y el resultado fue un sistema colapsado en el que todo fracasaba. Y este colapso catastrófico del orden en el mundo antiguo, que incluía la civilización cananea, puede explicar cómo los israelitas se instalaron en Canaán, no por medio de una conquista, sino por simple oportunismo. Era un tiempo en el que podían aparecer y establecerse nuevos grupos, y los israelitas, a quienes llamamos israelitas o proto-israelitas, aprovecharon este cataclismo para introducirse en áreas que no estaban densamente pobladas. Esto guarda poca relación con la creencia bíblica. Pero si Josué y los israelitas entraron de esta manera a la tierra prometida, más por infiltración que por conquista, deberían aparecer indicios claros de un pueblo nuevo y diferente en los registros arqueológicos. Al principio no hubo tal evidencia. Luego, en la década de 1980, los arqueólogos que investigaban las tierras altas de Israel y la ribera occidental comenzaron a encontrar lo que estaban buscando. Los restos de cientos de comunidades agrícolas diferentes de las construcciones cananeas. Entre los arqueólogos que participaron se encontraba Israel Finkelstein. Él nos llevó al pueblo de Isbet Zarta, 8 kilómetros al nordeste de Tel Aviv, un sitio pequeño que excavó por primera vez hace 25 años. Actualmente el lugar está lleno de vegetación, pero aún es posible hallar alguna construcción, y en particular el contorno de un nuevo tipo de vivienda, una granja de 4 habitaciones diferente de la arquitectura cananea. La vivienda está aquí. Tiene un patio principal en el centro y 2 pasillos a cada lado. Y la construcción está rodeada de silos para almacenar granos. Había más edificaciones en los alrededores. La evidencia que apoya la idea de que las nuevas personas que vivieron allí eran israelitas, no cananeos, está en la alimentación. Durante el periodo que los arqueólogos llaman Primera Edad de Hierro, no había rastros de un animal muy común en Canaán, pero vedado en la Biblia hebrea: el cerdo. Notamos algo extremadamente interesante y novedoso en su alimentación, en sus prácticas culinarias. La gente de las tierras altas, en la Primera de Hierro, no comía cerdo.
La idea de un establecimiento pacífico en Canaán reemplaza la creencia de que los israelitas llegaron a Canaán a través de una conquista militar. Pero a la luz de esta conclusión, los arqueólogos comenzaron a contemplar un nuevo escenario y más asombroso. ¿Sería posible que los israelitas nunca llegaran a Canaán? ¿Sería posible que siempre vivieran allí? Otras excavaciones en estas viviendas de 4 habitaciones sugieren que es muy probable. Existen diferencias entre esta nueva cultura y los cananeos, pero también hay muchas similitudes. Cuando los arqueólogos comenzaron a comparar la alfarería de los granjeros de las tierras altas con la de la antigua población cananea, hallaron algo sorprendente. La sociedad israelita primitiva es en muchos aspectos un leve reflejo de la sociedad cananea. No eran ni tan refinados ni tan elegantes, pero básicamente eran iguales. Luego se hallaron otros paralelismos entre las culturas israelita y cananea en la costa de Siria. Las excavaciones arqueológicas realizadas aquí en Ugarit dejaron al descubierto un archivo de tablillas de arcilla que revelan detalles sobre la religión cananea. Una tablilla contiene el relato de las conquistas militares de un rey cananeo llamado Keret. Uno de los métodos que utilizaba para ocupar una ciudad era marchar alrededor de ella y tocar trompetas, y sorprendentemente los muros se derrumbaban. Todas estas similitudes apuntan a una teoría radicalmente nueva, que los cananeos y los israelitas no solo eran similares, sino que eran idénticos. Es una idea polémica, pero al parecer la apoyan los estudios genéticos. El antropólogo Yossi Nagar estudia antiguos esqueletos cananeos. Al comparar su ADN con el ADN de la población actual de la región, infirió que muchos de los judíos, israelíes, árabes y palestinos de la actualidad comparten la misma herencia racial. Esto sugiere que sus ancestros, los israelitas y los cananeos, eran el mismo pueblo. Los israelitas y los cananeos son lo mismo, solo que están separados. Los separa la teología, no la biología. Son el mismo pueblo. Si esta teoría nueva y polémica logra aceptación, se deberá rever toda la historia de la conquista de Josué. Él y el ejército israelita no conquistaron ni asesinaron a los cananeos. Ellos eran cananeos. No eran invasores. No se lanzaron contra la ciudad de Canaán ni aniquilaron a la población. Pienso que muchos de nosotros creemos que los israelitas eran en gran parte cananeos. Quizás eran pequeños agricultores expulsados de sus tierras por los terratenientes cananeos, personas que escapaban de una ciudad cananea que se venía abajo, gente que huía del alistamiento, de los impuestos, y que halló un sitio para vivir en otra zona poco habitada de la frontera montañosa. Si esto es lo que sucedió, el origen de la Israel primitiva no fue como lo relata la Biblia. No hubo batallas milagrosas, ni conquistas militares, ni invasiones masivas. Solo un grupo de cananeos campesinos y nómadas que se estableció en las colinas que luego llamarían la Tierra Prometida. Pero si la historia de Josué y la batalla de Jericó es en esencia un producto de la imaginación de los escribas hebreos, ¿cómo obtuvieron tantos detalles acertados sobre la geografía, la historia y los asuntos militares? Una explicación es que la llegada a Canaán no fue la experiencia de todos los israelitas, sino la de un puñado de hebreos. A mi juicio, las historias las relató un grupo pequeño que se había abierto paso a través del desierto, que había ingresado a Canaán de una u otra manera y que había tenido conflictos con los cananeos. Y cuando escribieron la historia, cientos de años más tarde, la relataron como si fuera la historia de todos los israelitas, pero en realidad la mayoría de los israelitas nunca estuvo en Egipto. Cuando escribieron, los autores adornaron los hechos con otros elementos. Mitos cananeos, como Keret, recuerdos dramáticos de muertes y destrucciones catastróficas, y un conocimiento detallado de la antigua Jericó. Mi opinión es que reunieron diferentes tradiciones, las juntaron a todas
Jericó es reconocida como un lugar de actividad sísmica. Sus muros se derrumbaban con frecuencia. Es posible que también existiera un personaje histórico al que podríamos llamar Josué, ya que de otro modo habría que inventar a alguien con ese nombre. Juntaron todos estos elementos y crearon la historia de Josué y la conquista de Jericó. Finalmente comenzamos a vislumbrar la verdad detrás del relato de Josué y la batalla de Jericó. No es una sola historia, sino muchas entretejidas. No para destacar los hechos históricos, sino la fe y la libertad. Si forzamos mucho la historia tratando de probar que todo es verídico, creo que perdemos el mensaje que quisieron dar los escritores de la Biblia. El tema del relato es la liberación de un pueblo que de la nada llegó a ser una poderosa nación. Pienso que aún podemos leer la historia de esa manera, metafóricamente. Es un relato sobre una tierra nueva, un nuevo comienzo y una nueva visión del destino humano. Quizás este sea el legado y la tragedia de la batalla de Josué en Jericó. Que la liberación de un hombre es la opresión de otro hombre. Que una batalla ficticia llegó a ser un conflicto real terrible. Y 2500 años después de que los escribas lo relataran, se continúa derramando sangre.